¿sí? O sea, es en el horario de la práctica. No sé si Mariano les dijo que él pensaba no dar teoría, no sé si efectivamente, hoy nos comentó eso, que en principio les iba a decir que no iba a dar teoría el lunes, pero no sé si efectivamente al final no va a dar teoría o por ahí dijo un poquito. ¿Les dijo? ¿Fueron a la teoría? Sí, porque recién me dijeron que ya terminó. Ah, Soy Sí, nos Valentina. dijo. Ya terminó. ¿Cómo? No Perdón. entendí eso. Y Mariano les dijo que el lunes no iba a dar teoría, o les dijo Sí, sí. no, nos dijo que no nos iba a dar teoría, o Ah, yo perfecto, entendí bien. eso por lo menos. Sí, 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 es bárbaro. porque eso nos dijo a nosotros, pero era para confirmar que efectivamente hubiera mantenido, que por ahí no se hubiera atrasado y necesitara. Bien, entonces, parcialito, lunes que viene, de 17 a 19 horas. Además, tienen 10 minutos, esto es una M, minutos, para subir el parcial. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que además de este horario tienen 10 minutos adicionales, o sea, hasta 7 y 10, para que ustedes puedan subir al Moodle las fotos del parcialito. ¿Cómo va a ser la dinámica? Es como los ejercicios adicionales. Va a aparecer una pestaña que va a decir parciales y parcialitos. En esa pestaña van a tener una tarea asignada. Ustedes hacen todo el parcialito en su casa, tranquilos, en una hoja. Cuando terminan, si ya han subido ejercicios adicionales, saben que lo tienen que subir en formato PDF al examen. Entonces, ¿cómo hacen? Una opción es desde el celu, si tienen la aplicación CamScanner, por ejemplo, sacan las fotos desde la aplicación, verticales, por favor, y la aplicación automáticamente les genera un PDF con las fotos en orden. ¿Sí? Si no tienen CamScanner, lo que pueden hacer es con cualquier conversor de imagen a PDF. En internet hay varios, seguro Mariano les comentó alguno. Hay uno que se llama, creo que ILO PDF. Hay otros más, digamos, si googlean hay varios, pero yo la verdad es que no me acuerdo el nombre de todos. Lo importante es que se acuerden de pasar la imagen al PDF, así que manejen el tiempo, o sea, tienen 2 horas, nosotros le calculamos que en 10 minutos ustedes son capaces de poder hacerlo, de sacar las fotos y subirlas, pero cosas que tienen que tener en cuenta, no sé, ese día les anda un poco mal internet, necesitan más de 10 minutos, bueno, ténganlo en cuenta. Les conviene practicar, digo, en su casa antes del lunes, saquen alguna foto y vean cómo se hace, si quieren, lo pueden practicar o con los ejercicios adicionales de conjuntos, ¿sí? O aunque sea, pueden practicarlo de sacar la foto y convertirla, ¿sí? Para tener una idea de cuánto tiempo vayan a tardar. No vayan al parcial sin haberlo hecho, porque se van a poner nerviosos, no les va a salir, y encima los nervios se va a sumar que no lo hicieron antes. Así que denle digamos, es la primera vez, después cuando ya vayan a otras fechas ya lo van a haber hecho, pero en la primera siempre lo que más les va a costar, así que tengan en cuenta eso. ¿Sí? Así que eso quiere decir que a más tardar el parcial puede llegar al parcialito 7 y 10. ¿Sí? ¿Qué cosas en esta ocasión no se van a contemplar que en general se contemplan? Por ejemplo, no sé, se les cortó la luz, se quedaron sin internet y no lo pueden mandar. Por supuesto que nos pueden mandar un mail diciendo se me cortó la luz. Pero si no llegan a entregarle el parcialito a tiempo, en tanto no es una fecha oficial, no es que recuperan la fecha. Quinto es si les pasa con un parcial. ¿Sí? Obviamente, si ustedes están en el parcial, se les corta la luz y no tienen forma de comunicarse, ¿sí? Más vale que si tienen datos, nos pueden mandar aunque sea por mail, el parcial o parcialito. ¿Sí? Digo, están en su casa el lunes, se les corta la luz, pero tienen datos, y aunque sea de los datos les permiten que nos lo manden por mail, nos pueden mandar dentro del horario, ¿sí? Eso es importante, dentro del horario, el parcialito por mail. Pero no tienen una posibilidad de recuperar la fecha, cosa que con los parciales, si está justificado, sí. Así que tengan en cuenta eso. ¿Qué más? Van a hacer 3 ejercicios, ¿sí? ¿Qué formato tienen los ejercicios? Bueno, pueden ser ejercicios que tengan una o más consignas, ¿sí? Sí, los mails, ahí yo anoto el mío
igualmente, después lo vamos a dejar, pero los mails son, el mío es así, 04.zarate@gmail.com, y el de Bruno, esperen, a ver si me acuerdo, creo que es brulevo.44, creo que es así, esperen que ahora ya chequeo en Gmail. Sí, para que me fijo acá. Sí, brulevo.444@gmail.com. Sí, perfecto, ese. ¿Sí? Esos son nuestros mails. Por cualquier inconveniente que les ocurra en el parcial nos pueden escribir. Lo que tienen que tener en cuenta es, no es que recuperan esta fecha, pero sí, si se les traba el Moodle, supónganle, o no les sube los archivos al Moodle, los pueden mandar por mail. Tampoco suban los archivos al Moodle y nos manden por mail porque sí, ¿sí? Obviamente en el Moodle ustedes pueden ver si los subieron o no los subieron. Así que, pero si se les traba, que podría pasar, ¿sí? Que se trabe el Moodle, bueno, nos pueden mandar a mi mail o al de Bruno sin problemas el examen siempre dentro del horario, ¿sí? ¿Qué más? Ustedes si tienen preguntas me van haciendo, yo les nombro todo para tratar de no olvidarme. El tema de la orientación, no te olvides. ¿Cómo? La orientación del parcial, que esté vertical y eso. ¿Le Sí, dijiste? por eso el parcial, acuérdense que tiene que estar en PDF, como les dije, el parcial en .pdf, sí, por eso les dije lo del editor, pueden usar CamScanner o usar el iLog PDF, cualquier otro editor que haya online para convertirlos a PDF y en vertical. ¿Por qué lo de vertical? Porque ustedes después lo mandan de costado y nosotros leemos el parcial así. Y les juro que es muy molesto leer, porque además no entendemos lo que está escrito. Sí. Ah, otra cosa, fíjense, muy importante, que las imágenes estén claras, porque si no las podemos leer, no les podemos corregir. ¿Sí? Y por supuesto que la letra también esté clara, ¿no? Pero a veces la letra está muy clara, pero si la foto salió borrosa, no la podemos leer porque no hay forma de solucionarlo, digamos. Entonces, digo, estos 10 minutos, tómenselos a conciencia de sacar las fotos prolijas. No son muchas fotos, serán a lo sumo 3 fotos que tienen que sacar. Entonces, esos detalles, digamos, que les hacen no perder el parcialito en este caso. Pero la mayoría, digo, son tips que valen tanto para el parcial como para los parcialitos. Por eso, en este caso van a ser 3 ejercicios, les decía. Los ejercicios pueden tener una o más consignas y pueden tener uno o más incisos, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio 1 podría decir un inciso A con algo para hacer y otro inciso B con algo para hacer. ¿Sí? El ejercicio va a estar bien si hacen bien los 2 incisos. ¿Sí? O también podría ser que tengan un ejercicio 1 que diga 2 cosas. Por ejemplo, no sé, escribir la siguiente, o negar la siguiente proposición, por ejemplo, negar la siguiente proposición y pasar al lenguaje corriente. ¿Sí? Para que el ejercicio esté bien, tienen que hacer bien las 2 cosas, es decir, negar bien la proposición y pasarla bien al lenguaje corriente. ¿Sí? Tengan en cuenta esas cosas. O sea, si el ejercicio, por más que no tenga incisos, tiene más de una consigna en el texto, para que esté bien tienen que estar todas las consignas bien hechas. ¿Sí? ¿Qué más? El último ejercicio, ¿sí? El último ejercicio es un ejercicio de demostración. ¿Sí? Para probar el parcialito, el último ejercicio tiene que estar al menos regular. ¿Sí? Al menos regular. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hacen el último ejercicio o si lo hacen todo mal, no van a aprobar el parcialito. ¿Sí? Es una condición que ponemos para que aprueben el parcialito. La otra condición es hacer 2 ejercicios, ¿sí? No incisos, ejercicios bien.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el último ejercicio es de demostración, ¿no? Entonces, hacen ese ejercicio bien y hacen bien otro, aprueban, ¿sí? Ahora, supónganse que hacen bien el primero, hacen bien el segundo, pero no hacen el tercero, no aprueban, ¿sí? Así que eso no quiere decir que tienen que ir inmediatamente a hacer el tercer ejercicio, pero manejen el tiempo de forma de que el tercer ejercicio no les quede sin hacer, ¿sí? Planteen el ejercicio, escriban algo, traten de darle un tiempo, ¿sí? Tampoco estén clavados en las 2 horas con el tercer ejercicio, porque si no hacen 2 bien, igual no les va a servir, ¿sí? Pero manejen esa situación, ¿sí? Así que el ejercicio de demostración lo tienen que tener al menos regular, eso quiere decir que tienen que hacer algo bien del ejercicio, ¿sí? Y tienen que hacer 2 ejercicios bien para poder aprobar. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Repito, o sea, yo hasta acá les di un montón de información. ¿Hay algo que les genere dudas hasta acá? Yo si no les sigo comentando algunas cosas. Aparentemente no. Bien. Perfecto. Sigo comentándoles cosas. Ustedes cualquier cosa igual me dicen. Del parcialito. ¿Qué más? A ver. Es que voy a mirar el WhatsApp a ver si todavía me estoy olvidando de algo porque hoy mandamos algo y no quiero olvidarme de nada. Ah, temas, eso. Algo importante que tienen que saber. Todos los temas que van a entrar. Borro de este lado, ¿sí? Un poco. O, no temas, pero los contenidos mínimos que ustedes tienen que saber. Eso sí, esperen que agarro el machete para ver si me olvido alguno. Pero en principio es... por acá. Ya voy. Acá. Ahí les digo, si no lo leo me voy a olvidar alguno. Bueno, obviamente, poder reconocer proposiciones, ¿no? Digo, tienen que poder distinguir lo que es una proposición y lo que no es una proposición. ¿Sí? Reescribir condicionales usando necesario y suficiente. ¿Sí? Que también es algo que está como contenido en la práctica. Bueno, la construcción de tablas de verdad, ¿no? Y poder clasificarlas. Digo, nosotros vimos tautologías, vimos contradicciones y vimos contingencias. Tienen que poder clasificar, si ustedes les preguntan, construir la tabla de verdad de tal proposición y clasificarla si es contingencia, tautología o contradicción, tienen que poder hacerlo. ¿Sí? Todo esto es como una guía de las cosas que ustedes lo ven y tienen que decir, sí, eso lo sé hacer o deberían saber hacerlo, ¿no? Pasar, ¿no? Pasar proposiciones del lenguaje, ¿cómo sería? Por simbólico al lenguaje corriente bueno, y viceversa, ¿no? O sea, y del lenguaje corriente al lenguaje simbólico también. Tienen que poder hacer las dos cosas, porque bien que les podrían dar una oración, que sea una proposición, y que ustedes las tengan que pasar al lenguaje simbólico. Así que no solo esto, sino al revés. Le dan una en lenguaje corriente y lo pasa al simbólico, también deberían saber hacerlo. ¿Sí? Y bueno, ahí la negación de proposiciones, ¿no? Nosotros hemos visto negar proposiciones que tienen cuantificadores, conectivos lógicos, ¿sí? ¿Sí? Esto quiere decir proposiciones que bien podrían tener cuantificadores y todas esas cosas. Bien, eso con respecto a lógica.
¿Sí? Si se fijan, son todos contenidos que están en la práctica, no hay nada raro. Todas esas cosas son las que ustedes deberían verlo y decir, sí, eso yo lo sé hacer. Ven que se me cerró el cosito y ahora para mirarlo de conjunto. Pero conjuntos es básicamente poder hacer operaciones básicas, identificar lo que es un elemento, lo que es un subconjunto, bueno, sí, ¿no? Escribir conjuntos por extensión y comprensión. ¿Sí? ¿Qué más tienen que poder saber hacer? Bueno, operaciones, ¿no? Operaciones básicas de conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Uniones, intersecciones tienen que poder hacer sin problema, ¿sí? Bueno, todo lo que sea demostraciones, ¿sí? De conjunto. Dentro de las demostraciones de conjuntos pueden ser igualdades de conjuntos, pueden ser contenciones de conjuntos, pueden ser enunciados con condicionales, que también hemos visto, donde uno tiene una hipótesis y tiene algo que probar, ¿sí? Todo eso debieran poder hacerlo. Y además, operaciones de conjunto que corresponden a la práctica 2, que son diferencia y complemento, y ponen acá arriba y ya por este cachito. ¿Y qué más podrían ser? Bueno, tanto demostraciones como operaciones con diferencia, complemento, bueno, cálculo del conjunto de partes, ¿sí? Bien podría ser el cálculo, ¿no? Diferencia simétrica, ¿y eso entra también? Diferencia simétrica también, sí, sí. Bien. Perdón, no puse diferencia simétrica, pero está la diferencia y están todas las operaciones, digamos, la diferencia simétrica también. ¿Sí? Todas estas cosas que son, fíjense que no hay nada que no esté en la práctica, digo, no es que les estamos inventando ningún contenido, pero todas estas cosas son cosas que ustedes deberían manejar para llegar al parcialito y no encontrarse con sorpresas, ¿sí? Quiere decir, y si yo no puedo, no sé, reconocer lo que es una proposición, o no puedo construir tabla de verdad, o no puedo, no sé, hacer operaciones básicas de conjunto, ¿sí? O no sé hacer ejercicios que tengan alguna de estas cosas. Bueno, puede ser que se encuentren ejercicios con esas cosas en el parcialito en este caso, y que no la puedan hacer o que les vaya mal. Así que, si bien esto es una guía, muy por arriba, tengan en cuenta, digamos, nosotros más o menos es un punteo para que ustedes tengan en cuenta los contenidos mínimos que van en un examen. ¿Qué más? Otra cosa fundamental, justifiquen las cosas. Cuando nosotros hacemos los ejercicios acá, siempre va con justificación y siempre va con explicación de lo que estamos haciendo. Nunca les digo, bueno, y esto es así y ya está. No, siempre va con una justificación. Entonces, pongan las justificaciones, sobre todo, bueno, en todo, pero en las demostraciones o en los ejercicios que son para justificar o de construcción. Si me piden que haga cierta cosa específica, tengo que decir por qué eso, que no es solamente pongo algo y listo. No, expliquen lo que están haciendo. No tiene que ser una explicación kilométrica, pero justificar, ya lo hemos visto, justificar con las definiciones, ¿sí? Esas cosas son clave para que los ejercicios estén bien, digo, porque puede ser que el ejercicio esté bien planteado, pero si no hay ninguna justificación no va a estar bien. ¿Sí? Y creo que nada más. A ver. No sé si me estoy olvidando de algo. Yo comenté más o menos los criterios, cuáles son. Eh, cualquier La cosa. entrega, todo. ¿Cómo? Bien, comentaste la entrega también. Sí. Les comenté la forma de entrega, cualquier cosa, en la parte general, igual va a haber texto que explica todas estas cosas. Nuestra bien. Y con eso,
estoy estudiando nada. Bueno, esa sería la idea del paciente. ¿Sí? ¿Algunas cosas? Creo que Sí. ¿se me escucha con esto? Perfecto, perdón. Aquí tenemos enunciado o así, por ejemplo, tengamos una duda. Seguramente vamos a poner, usemos el enunciado con esto. ¿Es tal cosa? Nosotros les diremos sí o no. Ahora, no pueden entrar, obviamente, a dos cosas. A decir, yo hice esto y no sé si está bien. Bueno, obviamente no les podemos decir durante el examen si algo que hicieron está o no está bien. Y no pueden entrar a decir, no sé cómo hacer esto, digamos. ¿Sí? Creo que esas son las reglas básicas. Después, si tienen dudas de enunciado, tipo, no sé, yo leí el enunciado del ejercicio 1, pero no entiendo si tengo que hacer, me están pidiendo que esto o me están pidiendo esto otro. Bueno, eso pueden entrar y preguntarnos así, ¿sí? No lo pusimos, pero seguro usemos las salas de práctica mismas para contestar ese tipo de cosas. En general lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros contestamos la duda y los sacamos de la sala, no porque no querramos que estén en la sala, sino para que sigan trabajando, porque si no se quedan boludeando, escuchando lo que pregunta después el compañero y se distraen y pierden tiempo. Así que en general entran, preguntan y los sacamos o les pedimos amablemente que se retiren, pero no es porque no querramos, o sea, nos moleste, sino por una cuestión de que no se distraigan. Eso les tenía que decir, muy importante. Tipo tips para rendir el examen. Aquellos que tengan la posibilidad, yo les recomiendo que, primero, si van a tomar mate, café, agua, lo que sea que vayan a tomar, ténganlo preparado en su lugar, ¿sí? Sí, el mismo lunes vamos a habilitar una pestaña que va a decir parciales y parcialitos, y dentro de la pestaña les va a aparecer una tarea, como las tareas adicionales, digamos, que va a decir parcialito, lógica y conjuntos. Ustedes entran ahí, van a tener acceso al parcialito, lo van a poder ver, van a hacerlo tranquilos y después ahí mismo, como es un archivo de tarea del Moodle, van a poder cargar los PDF, digamos, con las imágenes del parcial. Les decía, tengan las cosas preparadas de antemano, o sea, por ejemplo, cargan el celular, ¿sí? O sea, no se queden sin carga en el celular porque van a tener que sacar fotos y van a estar a la puteada. ¿Qué más? Si van a tomar agua o lo que sea, ténganlo a mano, o no pierdan tiempo en ir a buscarlo después porque se distraen. Si tienen, donde estén ustedes en su casa, en una pensión, donde sea un lugar tranquilo para hacerlo, busquen ese lugar, porque necesitan concentrarse y si hay ruido, en general es más difícil, ¿sí? Porque además probablemente estén nerviosos, entonces traten de buscar un lugar tranquilo para hacerlo. ¿Qué más? No sé, algo más de eso, Alexis, que se te ocurra. Yo había pensado... Mira, lo único que se me ocurre es después averiguar el tamaño máximo que se puede subir el PDF para que estén atentos a eso, ¿viste? Porque por ahí con las fotos sacan en HD y se hacen 25 megabytes y por ahí después no lo pueden subir, ¿viste? Es grande. Mira, no quiero mentir, pero es grande el tamaño. No sé si son 50 megas o 100 megas, es bastante grande. Sí, tampoco vayan... mi celular tiene una cámara de 50 con Ultra HD y claro. Digamos, la cosa que se vea. Yo me imagino que tanto el Cam Scanner como el iLog PDF comprime las imágenes de forma que debe reducir. Pero sí, digamos. Tener en cuenta eso, que por ahí hay un límite en el tamaño del archivo a subir. Pero no me acuerdo ahora si es grande el límite, digamos. No me acuerdo si son 50 megas o 100 megas, es bastante grande. Pero bueno, tengan cuidado. Y otra cosa, traten de dedicar las 2 horas del examen a eso. Digo, no se distraigan, porque si se distraen es doble esfuerzo. Desdistraerse y volver a concentrarse en lo que estaban haciendo, ¿sí? Entonces, son 2 horas que tienen que dedicarle a eso, que lo ideal es que se lo dediquen a eso. Más vale que pueden surgir imprevistos o ustedes por ahí no viven solos y, bueno, hay situaciones que son inevitables. Pero en lo posible traten de
digamos, todas esas cosas de antemano, preverlas para que no les pasen imprevistos en pleno examen. Y lo último que les voy a decir es, no es que les pedimos, pero tomen, o sea, hagan solos el examen, ¿sí? O sea, no se copien. No porque, digamos, primero porque no les sirve de nada, y segundo, creo que ya se los he dicho, persona que nos demos cuenta que se copió, obviamente que hay sanciones. Por supuesto que perder la materia, pero además la universidad también prevé sanciones para las personas que se copian, ¿sí? Y la expulsión de la facultad es una. Eso es lo más grave, pero pueden, por supuesto que perder la materia, pero Es la imposibilidad para cursar. inhabilitación, te inhabilitan a entrar en otras facultades también por 5 Sí, años. Así y que tengan yo no me en cuenta jugaría. lo siguiente, y yo se los digo porque ha pasado el año pasado en otras comisiones. Si uno detecta que se copiaron, lo más probable es que detecten que al menos 2 personas se copiaron, ¿sí? Eso quiere decir en general que una persona se copió de la otra. Lo que generan es que las 2 personas pierdan, ¿sí? Porque obviamente las 2 personas van a estar desaprobadas, obviamente las 2 personas son las que van a perder la materia, entonces, no es porque desconfiemos de ustedes, el año pasado a nosotros nos fue muy bien, pero se los aclaramos porque siempre hay alguno que cree que es más vivo que los demás y se aprovecha un poco del otro y las cosas, digamos, o sea, nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Se notan los exámenes, así que háganlo a conciencia. Y bueno, y ahora sí creo que nada más, eso es todo. Si tienen alguna duda, algo que no sé, que quieran preguntarnos, nos dicen, y si no, arrancamos con la práctica. No, en la presencialidad no dejamos de escuchar música, pero porque es, digamos, si ustedes ponen la música a un volumen que se escuche, le puede molestar al otro. Y por otro lado, si ustedes están con auriculares, no sabemos si están hablando con una persona o no, entonces no. Pero si ustedes están en sus casas y quieren hacer el parcialito con música, digamos, no le va a molestar a nadie. O salvo que moleste en su casa, digamos, pero en eso tienen libertad. ¿Sí? Sí, claro, hablen con los simuladores y que les pasen los exámenes por la ventilación. Sí, la ventilación. No, o sea, en esas cosas están en su casa y tienen libertad para decir, no, yo prefiero hacerlo con música, pueden hacerlo. Nosotros les decimos, aparte de copiarse, porque a veces hay como una, no sé cómo decirlo, por un lado ingenuidad y por otro lado como pensar que les va a servir de algo en algún momento y bueno, mejor es que lo sepan y y bueno, y nada, después estén tranquilos. En general, al principio siempre se ponen nerviosos, traten de calmar esa parte, digamos, estar tranquilos. Todos los contenidos son cosas que vieron, digamos, no va a haber un concepto nuevo en el examen. Bueno, por eso digo, si ustedes están en un ambiente, por ejemplo, que viven en su casa y comparten quizá habitación o algo y hay ruido, por supuesto que se pueden poner música o algo, ¿no? Nosotros piensen que en la presencialidad, en el parcial hay silencio y bueno, entonces eso no debiera perturbarlos, pero sí, al estar en su casa, por eso yo les decía, en la medida de lo posible, búsquense un lugar con silencio o ese tipo de cosas, traten de tener todo listo, porque después las 2 horas les corren, por más que obviamente que el examen está hecho para que ustedes en 2 horas les sobre tiempo, y no es que hacemos un examen para que si lo quieren hacer en 1 hora 40 no les sale, ¿sí? Es un examen que lo pueden hacer en muchísimo menos de 2 horas. Todas las situaciones les damos 2 horas. Piensen que en la presencialidad
un examen similar en general lo damos en 1 hora, ¿sí? Entonces, hay tiempo suficiente como para que lo hagan. Pero a veces se confían con el tiempo y cuando se dan cuenta les quedan 15 minutos y ahí empieza el hecatombe de cosas. Entonces, manéjenlo. No les digo que se pongan así un timer al lado que cada 5 minutos le diga te queda 5 minutos menos, tipo MasterChef, pero estén más o menos mirando eso, ¿sí? Qué sé yo, cada media hora traten de medir cómo van. Y bueno, creo que nada más. Comentarios son esos. No sé. Ahora no se me ocurre más nada, así que creo que les debo haber dicho todo. Sí, no hay nada más que agregar, me parece. Completa la cosa. Bien, bueno, voy a ir borrando esto y ahora arrancamos con los ejercicios que nos hayan salido de la práctica. Ya después del lunes, el miércoles, sería ideal arrancar con la práctica de naturales, porque si no nos vamos a súper atrasar. Bien. El miércoles arrancamos con naturales con todo. No se suspende por nada el parcialito. La única, o sea, lo único que podría pasar es que se caigan todos los servidores de toda la universidad, digamos, y estemos imposibilitados de usar el Moodle, porque ya estamos organizados por ahí, no vamos a improvisar en el último momento nada. Pero salvo eso, que sería como algo catastrófico, igual yo les digo, o sea, si se suspende el parcialito, peor para ustedes porque probablemente lo pierdan, porque no sé si tenemos cronograma para reprogramarlo. Así que yo que ustedes en este momento estoy pidiendo por favor que no se caigan los servidores de la universidad, ni se caiga el Moodle, porque el cronograma es ajustado. Exactamente, Emilia. Como esto es un parcialito, es decir, es una fecha adicional, no es algo reglamentario, si ustedes se quedan sin internet y no pueden entregar el parcialito, no hay contemplación, pero no porque somos malos, sino porque no están perdiendo nada, digamos. No es que es un derecho estudiantil que les estamos vulnerando, sino que es como una opción extra que les estamos dando. Por supuesto que se les corta la luz y en algún momento nos mandan, mirá, se me cortó la luz, estuve sin internet todo el día, recién ahora les puedo escribir y no puedo enviar el parcial, eso se reprograma, ¿sí? Por supuesto que en un parcial sí se tiene consideración de todas las situaciones, pero en el parcialito no, porque es algo extra, digamos, no es algo, ¿cómo decirlo?, reglamentario, digo, formal de la materia. No sé qué hará en economía, por qué tendrá que ver que se corte la luz en economía. Acá, por supuesto, es lo que les digo, se caen todos los servidores, se cancela, pero son casos extremos y tengan en cuenta que no es un parcial, ¿sí? Entonces, al no ser un parcial, si nos pasa un imprevisto así, probablemente no lo podamos reprogramar, porque el problema es que el cronograma es ajustado. Piensen que nosotros perdemos un día de clases para hacer esto. Si perdemos un día de clases, se nos viene todo abajo y encima después tenemos que perder otro día de clases, es un poco difícil que se lleve a cabo nuevamente. Pero por supuesto que todas las contemplaciones que ustedes piensan que deberían ser lógicas, para el parcial lo son, ¿sí? O sea, en un parcial, si ustedes tienen un imprevisto, una emergencia, un algo que les impide hacer el examen, por supuesto que se reprograma. Y en general no pasa mucho, pero el año pasado nos pasó con 2 o 3 alumnos que tuvieron algún inconveniente, o un problema de salud, o se les cortó la luz, o internet, algo de fuerza mayor que no los dejó hacer el parcial, se los reprogramamos, y más adelante vimos cómo solucionar, ¿sí? Eso desde ya que siempre lo tenemos en cuenta, por eso es que siempre también dejamos nuestros mails para que nos puedan avisar, me pasó esto, ¿sí? Y bueno, nada, y tengan de vuelta en cuenta el tiempo, ¿sí? O sea, que no se les pase el tiempo, porque después empiezan, que quieren entregar 7:15, 7:20, 7. El parcial es hasta las 7 y tienen 10 minutos más para subir las cosas. Eso quiere decir, no esperen a querer subir el examen a las 7:09, porque están ahí, digamos, ¿se entiende? O sea,
ya saben cómo son las cosas, pero no lleguen tampoco a último segundo para hacer todo, porque no van a llegar, ¿sí? Y dado que la contemplación de tiempo es muy larga, por más que sean 7 y 11, ya no lo vamos a recibir, ¿sí? Por eso desde antemano les avisamos cuáles son todos los tiempos. Y por supuesto que si en el momento de entregar, no sé, hubiera un problema con el Moodle que empieza a funcionar mal, extenderíamos el tiempo de entrega o les pediríamos que lo manden por mail, eso se maneja. Pero bueno, son situaciones especiales, no suele pasar seguido no sé, que se vengan abajo todas estas cosas. El Moodle en general funciona muy bien, ¿sí? Así que bueno, eso, si tienen alguna duda más, y si no me dicen qué dudas tienen sobre los ejercicios. Por supuesto que nos faltaba terminar los últimos ejercicios de la práctica 3 de conjuntos, pero sin duda que también pueden preguntar dudas que tengan de ejercicios anteriores, así que no sé, ustedes me dicen y vamos viendo en qué les quedó duda. Y eso. El viernes, seguro Mariano también les dijo que iba a dar una consulta de 1 horita, así que bueno, ahí tienen, si les queda una duda de último momento, les pueden ir a consultar a Mariano. Después para los parciales en general nosotros ponemos clases adicionales. En este caso no pusimos porque, bueno, parece que es importante que ustedes primero lleven la materia más o menos al día y después uno ve qué hacer con clases de consulta, pero primero hay que aprovechar bien el tiempo de la práctica. Así que bueno, no sé, díganos y vamos viendo. ¿Estuvieron con la práctica 3? Con el 9 de la práctica 3. Más del D para abajo. Bien. Del D para abajo. O sea, E, el F y el G. Bueno, ¿el D inclusive o el D no inclusive? Digamos. No, pueden poner, por ejemplo, ¿vieron cómo pongo yo? Usando la definición de intersección o por definición de intersección, está bien, no es necesario. Sí, si ustedes, por ejemplo, van a hacer el cálculo de una intersección, por ejemplo, les piden que calculen, no sé, A intersección B. Les dan los conjuntos A y B, de forma que tienen que calcular la intersección. Bueno, ahí sí pongan por definición de intersección, X pertenece a la intersección, y solo así, X pertenece a A y X pertenece a B. Pero porque lo van a usar activamente en el sentido de que ahora van a justificar por qué este conjunto tiene ciertos elementos en función solo de la definición. Entonces es crucial que la enuncien. Pero si la van a usar en el sentido de que tienen una proposición que dice X pertenece a A y X pertenece a B, y ustedes lo que quieren decir es que esto sí, solo sí, X pertenece a la intersección, pueden poner acá abajo solo por definición intersección, porque la definición es esta, digamos, o sea, no van a volver a copiar esto para ponerlo, ¿se entiende la diferencia? Bueno, vamos por partes. Primero voy al 9E, no sé cuál, Micaela. Ah, el D inclusive. Bueno, vamos, sí. pero dice que cree que le salió. Bueno, podemos hacer una cosa. Hagamos el 9E, porque si vos crees que el 9D te salió, mejor por ahí hacer uno nuevo y capaz que eso aclara más. Y después vamos a las consignas del 11C y D. El 11 es de producto cartesiano, ¿no? El 11 es de producto cartesiano, sí. Sí, es con la de... Ah, ahora sí, 13C y D. A ver. Ah, bueno, ahora tenés que proponer un conjunto. Tenés que proponer un conjunto H que esté contenido en A.
y proponer un conjunto W que contenga el conjunto E. ¿Sí? O sea, vos tenés a los conjuntos A y conjuntos E. Entonces, el ejercicio 13C y D proponen simplemente eso, que vos propongas algún conjunto como un conjunto H que esté contenido en A tiene que ser igual a A. No, pregunta por la linita de abajo de la contención. Ah, no, acuérdense que eso ya he dicho, que esto y esto quieren decir lo mismo, es solo contenido. ¿Sí? Es cuestión de la notación. ¿Sí? Por supuesto que si propones el mismo conjunto vale, porque en particular está contenido, pero tanto esto como esto se lee solo como contenido, ¿no? ¿Sí? Nada más. Si son iguales, ponen un igual. Así. Eso, con bien contención o bien igualdad de conjuntos. ¿Sí? Yo les he dicho, muchas veces uno pone así para no confundir la C con la C de... Sí, el conjunto que vos quieras mientras cumple ese requisito. Bien. Diga, armalo y después... Bueno, voy al 9E entonces. Dale, ¿Sí? dale, yo tengo anotado ya el 11F y el I también, que lo pidieron. Bueno, Así que el 9D y 11. 9. Entonces, el 9E dice, probar que A intersección, uy, B menos C da lo mismo, es el mismo conjunto que A menos C intersección B menos C. A menos C intersección B menos C. Como siempre, si ustedes quieren, se hacen un diagrama de Venn de la situación por si las ayuda. Ahora, si tengo que probar una igualdad de conjuntos, ¿qué es lo que me están pidiendo? Acá, en este caso, ¿qué es lo que tendría que probar? Que ambos están contenidos, es decir, que este está contenido acá y que este está contenido acá. Entonces, tengo que probar, no lo voy a copiar, pero tengo que probar la contención así, tengo que probar la contención así. Entonces, voy a arrancar por esta contención. No lo copio porque si no me va a quedar medio pizarrón nada más y va a ser difícil que entre todo. Entonces, arranco con esta. Sea X que esté en este conjunto. A intersección B menos C. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo decir a partir de esto? Que X esté en ese conjunto. Que X pertenece a la intersección y que X no pertenece a C. Perfecto. ¿Por qué? Por definición de diferencia. Entonces, si van a usar la definición de diferencia, ponen por definición de diferencia o ponen la definición y la rayita del menos, siempre que se entienda bien. Y fíjense que en tanto es una definición, recuerdo, yo pongo un sí, solo sí, ¿sí? Porque las definiciones son equivalencias lógicas, o se entienden como equivalencias lógicas. Entonces, esto quiere decir que X pertenece a A intersección B y X no pertenece a C. ¿Sí? Bien. Y acá puedo decir, fíjense, por definición de intersección, que X está en A y X está en B y X no está en C. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que mirar es a qué quisiera llegar. Porque a veces
la demostración ya está casi hecha, lo que pasa es que tengo que mirar qué es lo que quiero. ¿Sí? Si yo quisiera llegar a que X está acá, ¿cómo pensaría que X está acá, pero en lenguaje lógico? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo reescribo esto, pero en términos de que un elemento pertenezca a este conjunto cuando lo desgloso completamente al nivel de la lógica? Bueno, sería, por ejemplo, que X pertenezca a A menos C y que X pertenezca a B menos C. ¿Sí? Pero eso a su vez, uno lo puede desglosar como que X pertenezca a A y X no pertenezca a C, y X pertenezca a B y X no pertenezca a C. O sea que acá tengo casi lo que yo quiero, porque si se fijan, por ejemplo, esto pueden hacer así, por definición de diferencia, y decir que X está en A, y X pertenece a la diferencia entre B y C, porque esta es la definición de diferencia. Y si se fijan, estoy casi, porque tengo la proposición X está en A, y tengo la proposición X pertenece a B menos C, que eso ya lo tengo. Lo que me falta es ver cómo escribo esto, porque acá lo tengo que esté en A, y necesito que esté en A menos C. ¿Sí? ¿A alguno se le ocurre cómo hacer eso? ¿Cómo arreglar la situación? Digo, este cacho medio que ya lo tengo arreglado, porque tengo X pertenece a B menos C, que eso me representa el B menos C, y tengo un Y que me va a representar a mi intersección. Pero acá tengo X pertenece a A, y yo necesitaría X pertenece a A menos C. ¿Sí? Entonces, lo que yo digo es, ¿cómo hago para arreglar eso? ¿Nadie lo hizo? ¿Y a nadie se le ocurre tampoco cómo arreglarlo? Ahí te contestaron y como ya sabes que X no pertenece a C, vos no, sí, perfecto. O sea, la proposición X no pertenece a C es verdadera, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que la otra vez habíamos charlado que había un razonamiento lógico que llamaba adjunción? Que nos permitía agregar con una conjunción una proposición que fuera verdadera. En este caso, si yo agrego mediante una conjunción la proposición X no pertenece a C, que además, en tanto tengo conjunciones, puedo usar la asociatividad de la conjunción para agregarla donde yo quiera. Ahora lo ponemos igual eso. Puedo poner X está en A y X pertenece a B menos C y X no pertenece a C. ¿Sí? O sea, la conjunción la tengo que hacer al final, pero no importa porque ahora la conjunción, no, perdón, la adjunción, adjunto esta proposición que ya sé previamente que es verdadera, ¿sí? Fíjense que no estoy adjuntando lo que se me canta, tiene que ser verdadero, pero yo lo sabía desde un principio que era verdadero porque lo tenía acá en medio de un montón de conjunciones. Y ahora uso la conmutatividad del, ¿no? Esto es conmutativo. ¿Y ahora cómo lo escribo? Bueno, lo escribo como X está en A y X no está en C y esto, ¿no? Me queda. Acá abajo lo pongo. X está en A y X no está en C y X está en B menos C. ¿Sí? Y ahora que usan definición de diferencia, ¿no? Este sí solo sí es este mismo, por eso no lo volví a justificar. Y ahora uso la definición de diferencia
Ay, no voy a entrar. Me queda X está en A menos C y X está en B menos C. Falta un pasito más para decir que X está en la intersección, que es lo que necesito, ¿no? Por definición de intersección. Lo que pasa es que voy a borrar el enunciado inicial. Porque acá todavía es todo prueba. Hay mucho espacio acá. Voy a borrar Sí, borrarlo ahí arriba. Sí, borrarlo así queda claro. y hago el último paso acá. Y acá uso la definición de intersección y me queda que X pertenece a A menos C, intersección B menos C. ¿Por qué quise hacer toda la prueba completa? Para ver si puedo hacer la prueba de un viaje. Si son todos sí, solo sí. Entonces, arranqué de acá. Acá tengo un sí, solo sí. Bien. Acá tengo un sí, solo sí. Acá tengo un sí, solo sí. Acá ya no. Porque los razonamientos lógicos en general no son equivalencias lógicas, valen para un solo lado. Eso me dice que no puedo reconstruir completa la prueba. ¿Sí? Voy a tener que hacer la prueba de la otra contención. Pero no importa, capaz que podemos usar esta prueba para reconstruirla casi completa. ¿Sí? Fíjense, partimos de acá. X pertenece a A menos C, intersección B menos C. Quisiéramos probar que X pertenece a este conjunto. ¿Sí? Entonces, por definición de intersección, nos queda esto. ¿Sí? Y por definición de diferencia, nos queda esto. ¿Sí? Y acá, lo que podemos hacer es, fíjense, si quieren, vuelven a usar la conmutatividad para escribirlo así, y se les ocurre alguna forma de llegar de este paso a este paso. Digo, hasta acá, si arrancamos de acá, la prueba hasta acá es exactamente igual. El problema es que este paso no es un sí solo sí, entonces tengo que justificar, o sea, volver a hacer la prueba y justificarlo de otra forma, no puedo reconstruir completo. Pero yo digo, tengo esto, ¿se les ocurre alguna forma de llegar a esta proposición? Por simplificación, ¿sí? Acuérdense, voy a copiar acá arriba, a ver, estoy pensando, si ustedes ya copiaron la prueba, lo único que tendríamos que, ustedes la tienen que volver a hacer de nuevo, yo no la estoy volviendo a hacer de nuevo para que no perdamos tiempo porque hay muchas dudas hoy, y no vamos a llegar sino a todas. Pero digo, cuando reconstruyen la prueba, pueden seguir sus pasos, no es necesario que repiensen toda la prueba. Se trata solamente de ir copiando los pasos que hice, todos los sí, solo sí, y en el paso que no tengo un sí, solo sí, ver cómo me las arreglo para justificar esto, o sea, el paso de que esto implica esto de otra forma. Y acá lo que propone Martínez, hacer simplificación. ¿Qué decía la simplificación? Bueno, decía, voy a hacer así, voy a borrar la función, voy a poner así, ¿para aquel lado? Decía que es simplificación. Si ustedes tienen dos proposiciones con una conjunción, entonces pueden implicar cualquiera de las dos. ¿Sí? Pueden implicar tanto P como Q. Si ustedes piensan que toda esta proposición es P, toda esta proposición es Q, tienen P y Q, y lo que tienen que implicar es P, por simplificación. ¿Sí? Que tiene sentido, porque es lo mismo de siempre. Si tengo una conjunción de proposiciones verdaderas, entonces es porque cada una, mejor dicho, si tengo una conjunción verdadera, me expresé mal, si tengo una conjunción verdadera, entonces cada uno de los elementos de la conjunción tiene que ser verdadero. Y entonces eso me da derecho a poder implicar cualquier elemento de la conjunción y que siga siendo verdadero. Entonces, implico lo que me sirve a mí para seguir con la demostración. ¿Sí? Y una vez que estoy acá, sigo, porque son todas definiciones. Definición y volví. ¿Sí? Y puedo hacer la prueba para el otro lado. Como les dije yo, muchas veces las demostraciones no las van a poder reconstruir completas, porque cada vez que uno usa un razonamiento lógico, está obligado a dar otro argumento, pero a veces no es tan difícil el argumento que hay que hacer. Digo, en general por ahí pueden reconstruir el 85% de la prueba y es uno o dos pasos que tienen que justificar de una forma distinta, que tampoco es tan distinta, ¿sí? O sea, fíjense, tenía una conjunción, bueno, en vez de, básicamente esto es como en vez de
Al juntar simplifico porque ahora tengo cosas de más en vez de menos. ¿Sí? Y ahí tienen reconstruida la prueba y pudieron probar la igualdad de conjuntos. ¿Qué hacen al final? Concluyen. ¿Sí? ¿Qué es lo que probamos? Si bien yo probé una sola, probamos las dos contenciones. Entonces, como probamos la doble contención, bueno, el conjunto como es A intersección B menos C, no, ahí, A intersección B menos C es igual a, ¿cuál era el otro? Lo acabo de borrar. Sí. Así, A menos C intersección B menos C. No. Es A menos C intersección B menos C, sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Concluyen el ejercicio. ¿Sí? Y ahí queda completo el, bueno, 9D. En general, las ideas de demostración son todas similares de este estilo. ¿Sí? Tienen que usar las definiciones de intersección, de unión, de diferencia, y en algún lugar van a tener que usar algún razonamiento lógico. Cuando lo usen, si usan para un lado, tienen que usar otro razonamiento para volver. ¿Sí? No pueden usar la misma prueba. Contesto una pregunta rápida que hizo Martín por ahí, que vi que decía que si estoy haciendo una demostración en un conjunto, si te aparece que A intersección vacío, ¿sí? Y nosotros ya probamos en la práctica que A intersección vacío da vacío, podés decir, como A intersección vacío es igual a vacío, tal cosa. No es necesario que prueben, salvo que la demostración sea probar que A intersección vacío es igual a vacío. Pero si no, lo pueden usar, ¿sí? Siempre justifíquenlo. Digo, si van a usar eso, quiero que abajo de la justificación diga, vimos en la práctica o vimos en la teoría que y tal cosa. ¿Sí? O sea, no pongan esto porque ya me estoy imaginando. Porque sí, pueden poner un montón de identidades de conjunto, pero las que pueden usar son las que vimos en la práctica o en la teoría. No es que pueden venir y decir, no, porque yo vi en Wikipedia, miré esta identidad de conjunto y ponen un coso así. Capaz que es cierto, ¿sí? Yo no digo que no sea cierto, pero hay que probarlo. Una cosa es que usen algo que previamente probamos y otra cosa es que usen lo que encuentren por su camino, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. Digo, si van a usar algo que es de la teoría o de la práctica, digan específicamente de qué es. Si es algo que viene en la teoría, ponen vimos en la teoría qué. Si es algo que vimos en la práctica, ponen vimos en la práctica qué. ¿Sí? Pero no es necesario que pongan la prueba. Si van a usar algo que no está ni en la teoría ni en la práctica y lo quieren usar, lo tienen que probar. ¿Sí? Porque si no, le vamos a poner, le vamos a bajar por eso. Pero bueno, es más o menos lo que... Como hacemos acá, digamos, si es algo que vimos en la teoría o en la práctica, lo usamos, pero si no, en general lo probamos primero. Bien, ¿qué más? Tenía un montón de preguntas. El 11F y el 11I, que son los de producto cartesiano. 11F. 11F y 11I. Bien, bueno. Bien, las dudas de eso es cómo calcular, a ver. 11F Y y 11I. 11. Ah, bueno, pero están los conjuntos, digamos. Están, primero hay que operar Claro, en el lo primer que tenemos conjunto y acá después. es ser ordenado en hacer el cálculo de los conjuntos que se necesitan para llegar al producto final, ¿sí? Digo, no pueden hacer queso si no ordeñan en la vaca. Entonces, 11F. ¿Qué dice? Dice B, complemento unión C por A. Entonces, para calcular esto, tengo que calcular B complemento, tengo que, bueno, C ya me lo dan, entonces calcular B complemento y después calcular la unión y después calcular el producto, ¿sí? Es una cuestión de orden. Entonces, B es el conjunto. Ah, perdón. W. Ahí sí, Ahora tenés que definir el universo igual. Sí, U y 1, sí, por eso
Entonces, para calcular B complemento, necesitan saber con respecto a qué universo. Y ahí el ejercicio les dice cuál es el universo. Les dice que el universo es A, unión B, unión C, unión D. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si todos los conjuntos son finitos, puedo escribir por extensión quién es el universo. Y no sé, a ver, ¿el vacío es un elemento de alguno de los conjuntos? ¿Cómo construyo la unión? Esta. Voy a poner acá así y escribamos primero la unión. Entonces, ¿cómo construyo la unión de todos estos conjuntos? ¿Cómo no puede? Me tienen que decir que saben construir una unión de conjuntos, si no, nos vamos. Acuérdense de la definición de la unión. Claro, sí, por eso. ¿Cómo hacen para construir o qué elementos están en la unión, aunque sea de dos conjuntos? ¿Qué ponen? No necesito que me listen todos, sino que me digan cómo construirlos. Yo ahora los vamos construyendo, pero es fundamental que entiendan lo que hay que construir. Los elementos que pertenecen a todos los conjuntos. Bueno, sí, uno tiene que, de cada conjunto, poner sus elementos, concatenar todos sin repetir. ¿Qué quiere decir? Si los conjuntos tienen elementos en común, no los pongo dos veces. Entonces, yo voy a ir mirando del ejercicio los elementos y voy poniendo. Pongo los de A primero. 1 y 3. Ahora pongo los de B. W, U, al 1 no lo vuelvo a poner porque ya lo tengo acá. Ahora pongo los de C. Tengo al vacío, o sea que el vacío era un elemento del universo, que alguna de las chicas preguntó. El 1 no lo vuelvo a poner porque está acá, ¿sí? Ese es el único cuidado que tengo que tener. D es vacío, no tiene elementos, listo. ¿Sí? Los que lo hicieron, o pudieron calcular la unión y les dio esto. ¿Sí? Es fundamental que puedan hacer este cálculo. Digamos, esto es lo que sería un ejercicio básico de conjuntos. Me dan dos o tres conjuntos con una cantidad finita de elementos y tengo que calcular la unión. No deberían tener problemas con hacer un ejercicio así. Digo porque hoy pusimos una lista grande entre las cosas que tienen que poder hacer y uno decía operaciones básicas de conjuntos. Esto es una operación básica de conjuntos, por ejemplo. Esto es algo que ustedes tienen que poder hacer sin problema. Bien, ¿por qué necesito el universo? Porque si ahora quiero calcular B complemento, necesito mi universo. Entonces era fundamental el cálculo. ¿Sí? A nadie le quedó duda que D no aporta elementos porque es el vacío. Es el único conjunto sin elementos, no aporta nada a ese conjunto. El vacío acá está como elemento porque es un elemento de C. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, calculo B complemento. Entonces, ¿cómo calculo B complemento? ¿Sí? B complemento es el conjunto de los X que están en el universo y que no están en B. Me faltó. Perdón. A ver si entra. ¿Sí? B complemento es el conjunto de elementos que están en el universo y no están en B. Esa es la definición. Bueno, entonces a partir de eso construyo qué me daría B complemento en este caso. B complemento va a ser los elementos que estén en el universo y no estén en B. Entonces miro, el 1, ¿está en el universo? Sí. ¿Está en B? Sí. Entonces al 1 no lo puedo poner, porque acá me dice que no estén en B. 3, ¿está en el universo? Sí. ¿Está en B? No. Buenísimo, ese va, porque está en el universo pero no está en B. W, ¿está en B? No lo pongo. U, ¿está en B? No lo pongo. Vacío. ¿Sí? ¿Se entiende el cálculo del complemento? No me acuerdo.
Una de las chicas preguntó, pero hasta acá, ¿se entiende cuál es el procedimiento? Siempre haga las cosas paso a paso. Sí, es fundamental que, como les dice Alexis, digamos, la construcción es, si quiero calcular el complemento, bueno, ¿qué necesito para calcular el complemento? Y necesitaba un universo. Bueno, primero calculo el universo porque si no, no voy a saber cómo sacar el complemento. Una vez que tengo el universo, calculo el complemento. ¿A qué voy a calcular ahora? La unión, B unión C. Entonces, calculo B unión C. Perdón, B complemento unión C, ¿no? B complemento unión C. ¿Qué es esto? Esto es el conjunto de los X tales que X está en B complemento o X está en C. Por definición, ¿no? La unión es los elementos que están en un conjunto o en el otro. Y esto por definición es lo que acabamos de hacer. Ponemos los elementos de cada conjunto y los que se repiten no los ponemos dos veces. Entonces, necesito escribir a C, que no lo tengo acá. C era vacío y el 1. Entonces, empiezo por los elementos de B complemento. Pongo el 3, pongo vacío. Ahora voy a C. El vacío, que ya lo puse, no lo vuelvo a poner. El 1 lo pongo porque no estaba y listo. ¿Sí? De vuelta, ahí es. Una vez que no tiene los dos conjuntos, es una operación entre conjuntos sencilla, que debieran poder hacer. Bien, y ahora tengo que hacer el producto cartesiano con A. Así que voy a copiar quién es A, voy a borrar B, que no lo necesito más, voy a borrar C, que no lo necesito más, voy a copiar quién es A. 1, 3. Entonces pongo 1 y 3. Y voy a borrar el universo. Total, el universo, una vez que ya lo calcularon, les sirve para todos los ejercicios. ¿Sí? Todos los ejercicios donde tengo que calcular complementos contra el mismo universo, así que es el único que tiene complementos, pero no lo puedo creer. Bueno, así que no les sé, bueno, había que hacerlo para este ejercicio. Y entonces ahora tengo que calcular P complemento, unión C por A. Entonces, ¿cómo construyo el conjunto constituido por el producto de esos dos conjuntos? Por el producto cartesiano de esos dos conjuntos. ¿Qué conjuntos? ¿Qué tipo de elementos tiene? Pares ordenados, genial. Entonces acá me va a tener que dar pares ordenados. ¿Y cuál es la definición? El primer elemento, la primera componente, pertenece al conjunto que puse primero. Y el segundo elemento, la segunda componente, pertenece al segundo conjunto. ¿Sí? Entonces, fíjense que para hacer todos los cálculos pongo la definición. No la pongo porque soy rebelde y a mí me gusta así. Es porque así, para mí es más fácil leer lo que estoy haciendo. Yo digo, bueno, ¿cómo constituyo mis pares? Bueno, tengo que poner en la primera coordenada elementos de acá y en la segunda coordenada elementos de acá. Y el otro día yo les dije cuántos tenían que poner. Es la cantidad de elementos de este conjunto por la cantidad de elementos de este. De forma que no le pueden errar si tienen a todos los conjuntos. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Bueno, pares. ¿Qué elemento puedo poner acá? Bueno, algún elemento de la unión C. Arranco por el 3. ¿Qué elemento puedo poner acá? Bueno, algún elemento de A, como el 1, por ejemplo. Ahí ya tengo un
par ordenado. Sigo con los elementos porque tiene más, ¿no? Acá podría poner el 3 y acá también el 3 porque está en A. Una vez que con el primer elemento de este cubrí todos los elementos de A, paso al segundo elemento. ¿Cómo será? Bueno, vacío y 1. Y otro par será vacío y 3. Y otro par será 1 y 1. Y otro par será 1. ¿Cómo me doy cuenta si dice bien? Cuento. Cuento cuántos elementos hay. 1, 3, 4, 5, 6. Ese 6 también tiene la cantidad correcta. Me fijo, no repetí ninguno, ¿sí? Porque la construcción la hice a conciencia. Por pasos, ¿sí? Entonces, no sé cuál es. No, en los pasos que al no seguir todo así, se me complicó y en un momento no sabía si me quedaba como un vacío, bueno, ahí se me mezcló todo. Pero bueno, nada, gracias. Ahora nada, yo había preguntado por el F y el I, si nada, para si quieren seguir con otro punto, no hace falta que hagan el I, yo ahora lo hago paso por paso, a ver si ahí lo puedo sacar, y si ni ahí lo saco, ahí lo vuelvo a preguntar. Sí. Gracias. De nada. Aclaro algo. Yo hice los pasos casi mínimos e indispensables para el cálculo de este conjunto, digamos. No es que no estoy haciendo pasos de más, ¿eh? O sea, estoy haciendo lo mínimo indispensable para poder justificar el cálculo de este conjunto, ¿sí? Porque si ustedes no calculan B complemento, no me pueden decir quién es B complemento unión C. Lo mismo, si no calculan este conjunto, no me pueden calcular el producto cartesiano y así. Entonces, si bien parece que es como muy metódico o estructurado, que estoy haciendo pasos de gusto, hago lo mínimo indispensable para poder hacer el cálculo, ¿sí? Y la ventaja de esto es que como son conjuntos finitos, puedo hacerlo todo por extensión, que me facilita, no sé, la lectura y me facilita todo. Podés contar los elementos. Podés contar los elementos, eso es elementos. fundamental, digamos. Bueno, eso no es problema, digamos. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Supónganse que en el examen les piden un ejercicio así, ¿no? Y ustedes copian mal un elemento, pero todo el cálculo está bien y lo único que hicieron fue copiar mal un elemento, ¿sí? No pasa nada, digamos, eso no es un error grave, pues le puede pasar a cualquiera copiar mal un elemento. Por supuesto, siempre que eso no facilite el ejercicio, digamos. Por supuesto que acá es medio difícil que pase, pero después vienen con ejercicios que son de cuentas y copian algo más mal y les facilita drásticamente el ejercicio. Bueno, ahí sí no le vamos a dar tanta consideración. Pero en estos ejercicios si hay un error de cálculo, es decir, si copiaste bien, porque a veces pasa que se confundieron y después inventan para ver, entre comillas, ese error y es peor. Pero si es eso, solamente no pasa nada. Poner WUL o W, de hecho es más difícil hacerlo así, o sea que si vos lo hiciste así, por ejemplo, y el ejercicio está coherente con eso, yo te lo pondría bien, porque de última incluso te complicaste más
el ejercicio porque L no es un electrón, yo no soy confiable para nada. Ah, son todos unos, ¿eh? Ah, es un 1, pero podría haber sido que yo hubiera copiado mal, ¿eh? Así que en ese sentido, no sé, digamos, a veces uno se mortifica, pero nosotros solemos tener consideración con esas cosas siempre que sea razonable lo que haya pasado. Por Acá supuesto que tengo, sí. perdón, tengo anotado el 10 acá también, para que no se pase. Bueno, vamos al 10. Decía cuál del 10. El 10 es el de hallar los valores de X e Y si existen para que los siguientes pares ordenados sean iguales. Ah, pero no Creo que dice hablamos sobre cuál eso. inciso. Ah, cómo encarar el 10. Bien. El otro día charlamos algo, no me acuerdo, ¿verdad? Sí. El 10. Entonces, bueno, aclaro algo, por ejemplo, que siempre es importante, y siempre lo voy a seguir repitiendo. Los enunciados tienen que ser claros. Por lo tanto, hallar los valores de X, primero debería decir de dónde vienen X, porque si no, esto es irresoluble. ¿Sí? O sea, tiene que decir en qué conjunto viven X e Y. Entonces, pensemos que X e Y son números reales. ¿Sí? Qué sé yo, si no, capaz que la ecuación no tiene solución, no es lo mismo. Así que eso siempre tiene que estar claro. Por ahí, en la práctica quedan errores así, pero nosotros intentamos que en los parciales no sucedan ese tipo de cosas. Por supuesto que siempre pueden venir a la consulta, que eso nadie me lo preguntó. Si ustedes detectan un error en el enunciado o creen que hay un error en el enunciado, por supuesto que también pueden entrar a la consulta el día del examen y decir, mira, me parece que hay un error acá o tal cosa, porque también puede pasar. No es común que haya errores, cuando en general chequeamos los ejercicios, pero puede pasar, ¿sí? Así que siempre estén atentos, o si algo les parece que no es claro, lo que sea. No importa, X y Y están en R, entonces. Si no lo dice el ejercicio, lo pongo yo. ¿Y qué? Bueno, agarro el A. 5X menos 2, 1. Yo quiero que sea igual a 3X menos 3. Acá yo voy a hacer una aclaración, porque esto por ahí no es muy correcto, acá yo quiero que sea. ¿Por qué hago la aclaración? Porque yo estoy preestableciendo una igualdad que podría no suceder. Digo, no sería correcto poner que son iguales si no lo son, si no existen valores de X e Y para que esto pase. Porque en ese caso estoy preestableciendo una igualdad que no es cierta. Pero bueno, en ese caso uno puede pensar que es como un razonamiento por el absurdo, ¿no? Estoy suponiendo de que sí, esto puede valer, y si llega una contradicción es porque no valía. ¿Sí? Pero siempre es importante tener en claro ese tipo de cosas, que si bien son detalles o tecnicismos, son cosas importantes, porque yo no puedo preestablecer igualdades que no sé si son ciertas. ¿Sí? A lo sumo puedo suponer que lo son, pero entonces estoy haciendo una suposición y estoy agregando algo extra. En principio yo estaría suponiendo que esta igualdad se puede dar, es decir, estoy suponiendo que voy a poder encontrar valores para X y para Y de forma que esto se cumpla. Pero bien podría ser que no, y si no existieran, estaría mal establecer una igualdad porque no la hay. Así que nada, lo aclaro como algo importante estructural, si quieren, de la matemática en general o de las cosas, ¿no? Por supuesto que yo tengo que decir algo que sepa que es verdadero, si no lo estoy suponiendo. Entonces, ¿qué quiere decir que dos pares ordenados sean iguales? El otro día charlamos algo, rapidito. ¿O qué tiene que pasar para que dos pares ordenados sean iguales?
O sea, que esto, que es la primera componente, se iguala a la primera componente de este, y que esta, que es la segunda componente, se iguala a la segunda componente. En general, eso se suele decir como que sean iguales componente a componente, ¿sí? Esto está en la definición de pares ordenados, pero que sean iguales deben, esto puede sonar redundante, pero deben ser iguales componente a componente. ¿Qué quiere decir eso? Repito, que esta componente, que es la primera de este par ordenado, tiene que ser igual a la primera componente del otro par, y este tiene que ser igual a este. De forma que construyo dos, a partir de la definición, porque esta es solo la definición de igualdad de pares ordenados, construyo dos ecuaciones. ¿Qué ecuación? Bueno, 5x menos 2 tiene que ser 3, y construyo la ecuación x menos 3y tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, digamos, sí. Esta es como la parte, entre comillas, difícil del ejercicio, porque es plantear, a ver qué es lo que me están pidiendo. Una vez que lo planteé, tengo una ecuación para resolver, que eso deberían poder hacer. Igual ahí la resolvemos, pero lo importante es si hasta acá se entendió, porque esto es algo general, digamos, es una definición que uno tiene que entender. Si yo entiendo esta definición, me sirve para cualquier par ordenado que me den de cualquier cosa, ¿sí? Yo otorga, yo asumo que se entendió la definición. Entonces, ahora resuelven las ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, de acá puedo despejar, yo tengo una ecuación con una incógnita, despejo x. Puedo decir que de 1, por ejemplo, 5x es 5, ¿no? Paso sumando, y si paso dividiendo el 5, me queda que x es igual a 1. Ustedes chequen que no hagan mal las cuentas. Y una vez que tengo que x es igual a 1, lo chanto acá para despejar el otro, ¿sí? Entonces en 2 tengo que 1 menos 3y tiene que ser 1. Paso este restando, me queda menos 3y es igual a 0. Y esto ya hemos dicho, de hecho probamos en la práctica 2, me parece, que si el producto de dos números reales es 0, sí solo sí alguno de los dos es 0. De forma que si este producto es 0, 3 menos 3 no puede ser 0 porque y es 0. ¿Sí? Es igual a 0. Como son ecuaciones, la ventaja es que pueden corroborar, ponen x acá, x e y acá, y se fijan si dan las ecuaciones. Digo, tengan en cuenta eso, hay cosas que son verificables fácilmente, por ejemplo las ecuaciones, ponen los valores y se fijan si da o no da. ¿Sí? Perfecto. Yo haría eso. ¿Cómo? Porque por ahí, que yo lo haría eso, porque por ahí en algún cambio, en alguna multiplicación o algo uno se equivoca y después no dan los números. Así que sí, por las verificarlo al dudas, final no está de más. Fíjense, si ponen 1 acá les queda 5 menos 2, 3. 3 igual a 3, va. Y acá ponen 1 menos, acá 0, ¿no? Porque 3 por 0 da 0, da 1. Bien, buenísimo, andan las dos. ¿Sí? No hay errores. Pero bueno, ustedes, lo que digo es, no es necesario que sea confianza en sí mismos, digamos, si no confían lo pueden corroborar, en este caso porque son ecuaciones. Y una vez que están ahí, concluyen. Entonces, para x igual a 1 e y igual a 0, vale que los pares son iguales. Y de nuevo, si quieren, pueden corroborar, porque ponen los valores acá y les da. Fíjense que el primer par les queda 3, 1, y el segundo par les queda 3 y 1, porque es 1 menos 0. ¿Sí? Digo, en cualquier caso, pueden chequear tanto acá como sobre el final, digo, tanto, perdón, acá
como en la respuesta, que efectivamente da lo que tenía que dar. ¿Sí? No tengo anotada ninguna pregunta más, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra duda? No, porque ¿cómo construís? Está muy bien la pregunta, muy buena la pregunta, pero no. Lo que uno no puede construir, o lo que no tiene elementos, es, acuérdense, el otro día vimos que multiplicar por el vacío, esto da vacío, ¿no? Eso está bien porque este conjunto no tiene elementos, entonces básicamente no tengo cómo construir pares. Ahora, los pares ordenados, por definición, el único requisito para construir un par ordenado es agarrar un elemento de un conjunto y otro elemento de otro. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo construir conjuntos que tengan cualquier gansada y hacer productos. Por ejemplo, agarro este conjunto. ¿Sí? Este es un conjunto que tiene 3 elementos. Y lo multiplico por el conjunto que tiene 1 y tiene chaucha. ¿Sí? Este es un conjunto que tiene al número 1 y a la palabra chaucha. Y en tanto son dos conjuntos no vacíos, yo tengo derecho a hacer el producto cartesiano y construirlo. Que eso tenga alguna utilidad práctica es otro tema, digamos, pero acá no estamos juzgando la utilidad de los conjuntos. ¿Sí? Claro, apóyense en la definición, porque fíjense que la definición es, digamos, el producto cartesiano se da cuando tenés un par de ordenado que cumple una condición, que es que el primer elemento pertenezca a A, por ejemplo, y que el segundo elemento pertenezca a B. En base a eso, vos te parás en la definición y haces lo que te dice la definición. A lo que yo iba, claro, es, si este conjunto tiene de elemento al vacío, está bien que me aparezca un par ordenado que una de las componentes sea vacío, ¿sí? Porque ¿cómo construyo ahora el producto cartesiano? Pongo en la primera coordenada alguno de los elementos de este conjunto. Y bueno, entonces va a tener que ir el vacío en algún momento, ¿sí? Y en la segunda coordenada pongo alguno de los elementos de aquel, por ejemplo, chaucha. Y entonces, uno de los elementos del producto cartesiano va a ser el par ordenado vacío de chaucha. No me importa lo que haya acá adentro, la única condición es que esto sea un elemento del conjunto y que esto sea un elemento del otro conjunto. ¿Sí? Porque es la única condición que pone la hipótesis. Por eso sí, perdón, la definición. Por eso sí es importante esto, que hacer producto cartesiano por el vacío sea vacío, y eso está bien porque este conjunto no tiene elementos, pero estos tienen elementos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y todos los otros, ¿no? Va a tener varios. Sí, o sea, no se guíen tanto por quiénes son los elementos. El producto se construye. Por supuesto que el ejercicio, no me acuerdo cuál era, que uno podía marcar puntitos, eso se puede hacer cuando es producto de cosas que se pueden representar en el plano. Esto no tiene ninguna representación de nada, digamos, es una cosa abstracta, probablemente sin sentido alguno, ¿sí? Pero como construcción teórica de conjunto se puede hacer, digamos, es un conjunto, porque cumple los requisitos para poder hacerlo. ¿Sí? En general a nosotros nos van a interesar pares ordenados de varias cosas más adelante, así que está bien que la definición sea más bien abstracta, pero bueno, sí, uno podría preguntarse de golpe si tiene sentido lo que uno está haciendo. Pero si se apoya en la definición, sale, digamos. Claro. Aunque sea contraintuitivo. Bien. ¿Alguna otra duda?
El 12B, a ver. Por cómo está anotado, en general, eso es notación para intervalos de números reales. ¿Sí? O sea, tendrían que escribir, es un conjunto infinito, no lo pueden escribir por extensión, ¿sí? Lo pueden escribir por comprensión, como los números reales, tales que, y a ver, esperen que me confundí cuál era A y cuál era B. A es de 0 a 1 y B es de menos 1 a 1. Inclusive todos los extremos, ¿no? Bien. ¿Sí? O sea, la descripción es por comprensión, no pueden escribirla por extensión. A, entonces, tiene todos los números reales que estén entre 0 y 1, y B tendrá todos los números reales que estén entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, primero tienen que hallar el producto, lo cual no quiere decir necesariamente que hallar el producto sea describir todos sus elementos, porque si estos son infinitos, el producto va a tener infinita cantidad de elementos, por lo tanto, no tienen obligación de hacer una escritura, no tienen obligación, no pueden hacer una escritura por extensión, y por lo tanto basta con que den alguna escritura por comprensión. ¿Sí? Digo eso porque nosotros hemos hecho ejemplos con conjuntos finitos, pero si alguno de los dos conjuntos, o los dos, son infinitos, el producto cartesiano también tiene una cantidad infinita de elementos. Por supuesto que no van a poder escribirlos todos. Entonces, en ese caso, uno espera que ustedes vayan a escribir una escritura, una forma por comprensión del producto, y no esperamos que sea algo del otro mundo, ¿sí? Digo, simplemente pueden decir que son los pares de la forma AB, tales que, ¿qué condición cumplen los elementos de A? Le cambié el nombre porque puse X en las dos, entonces para que no, pues si no iba a tener problemas. ¿Qué condición cumplen los elementos del conjunto A? Están entre 0 y 1 inclusive. Perfecto. Entonces, 0 es menor o igual que A, menor o igual que 1. Y, ¿sí? Y, porque la definición del producto cartesiano es con I, ¿qué condición cumplen los elementos de B? Estar entre menos 1 y 1. Perdón, confundí el hecho. Y listo. Ahí ya me diste una escritura por comprensión del producto cartesiano. ¿Sí? Repito, yo obviamente que no puedo esperar que vos me des otro tipo de, o no esperaría otro tipo de escritura, porque el conjunto es infinito, así que sí o sí tiene que ser por comprensión. Mientras esté bien escrito por comprensión, genial. ¿Sí? Y en tanto, fíjense que la descripción de la primera coordenada y la descripción de la segunda coordenada son independientes. ¿Sí? Entonces, no hay una forma de condensar esto en algo más chiquito. ¿Sí? Y para hacer el dibujito, piensan que acá está A, por ejemplo, y acá está B, ¿sí? Y marcan A va entre 0 y 1. B va entre menos 1 y 1. ¿No? Entonces, ¿cómo me doy cuenta para hacer el dibujito? Tengo que poner todos los elementos, ¿sí? Los elementos son puntitos. De forma que la primera coordenada esté entre 0 y 1 y la segunda coordenada esté entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este puntito de acá va a estar
este, justo donde está el 1. Estoy acá en el 0 y acá estoy en el 1. Fíjate, para pensar si va a estar o no va a estar, tengo que mirar. ¿Cómo construyo este punto? Tiene que pasar que la primera coordenada, que es esto, que es 0, esté en A, ¿sí? 0 está en A, y que la segunda coordenada, que es 1, esté en B. El 1 está en B, entonces este puntito está. ¿Sí? Bueno, y acá puedo empezar a fijarme si todos estos que están por acá, y vengo hasta el 1, me fijo. Este puntito está en A por B. Bueno, mismo razonamiento, me tengo que fijar si la coordenada de A está, efectivamente, porque el 1 está en A, y la coordenada del B, que también es 1, está en B. Perdón, en B, sí, está. Entonces este puntito está. Y todos estos que están por acá, también van a estar, porque corresponden a puntitos que están en A y al 1 que está en B. En el sentido de, tengo infinitos puntos acá entre 0 y 1, ¿sí? Tengo infinitos. Entonces, por cada uno de estos que tenga, puedo emparejarlos con el 1, ¿sí? Lo cual me da derecho a decir que toda esta línea que une este puntito con este puntito tiene que estar. ¿Sí? De la misma forma, pueden pensar, por ejemplo, qué pasa con esta línea. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo infinitos puntitos en B. ¿Sí? Y tengo derecho a cada puntito de B emparejarlos con el 0 que está en A. Emparejo a cada uno con el 0. Emparejo el 0 de A con el 0 de B, el 0 de A con todos los que están en B, y así me va dando todo este segmentito. ¿Sí? Vengo acá y hago lo mismo, emparejo el -1 que está en B con todos los elementos, o mejor dicho, cada elementito de A con el -1 que está en B, ¿no? Agarro el 0, lo emparejo con el -1, el 1 medio lo emparejo con el -1, bueno, todos, hasta llegar al 1, que lo emparejo con el -1. Y eso me da este segmentito. Y con un razonamiento igual a este, puedo decir que este segmentito también va a estar en el producto, porque emparejo con el 1 que está en A todos los elementitos de B. ¿Sí? Acá está el 1. Y la pregunta es qué pasa con todo lo que está adentro. ¿Sí? Pero fíjense, si yo me paro en cualquier puntito de acá adentro, es emparejar este elementito de B con este elementito de A. ¿Sí? Este elementito de B con este elementito de A. O sea que todo lo que esté adentro del rectángulo, uy, se me pasó todo lo que esté adentro del rectángulo también va a ser parte del conjunto. ¿Sí? Básicamente, para producto cartesiano entre conjuntos de números reales es dibujo los intervalitos en el plano, y si son cerrados, el producto cartesiano genera el rectángulo completito, cuyos bordes son los bordes de los conjuntos. ¿Sí? Por ejemplo, justo ese está medio encimado. Pero si yo quisiera hacer el producto de, por ejemplo, el 1, 2 por el 3, 4, ¿sí? Fíjense que estos son abiertos, entonces tendría que mirar. Por ejemplo, pongo el 1, pongo el 2, uy, me quedé 1, 2, voy a tener que borrar un cachito acá, 3, 4, dibujo los intervalitos, el 1, 2 será 1, 2, entonces 1 y 2. Y acá tengo el 1, 2, el 3 y el 4. Y acá tengo el 3 abierto y el 4 abierto. ¿Sí? Entonces, y ahora voy a tener que borrar esto porque obviamente hice todo encima. Y entonces, ¿cómo es el dibujito? Pongo los bordes cerrados entran y los bordes abiertos no, de forma que, por ejemplo, este puntito no lo puedo poner porque el 3 no está en el conjunto.
tengo que poner todo lo de adentro, ¿sí? Un poco justo elegí, pero todos los interiores sí. O sea que acá tengo una rayita. Esta rayita no toca ni al 3 ni al 4. ¿Sí? Justo elegí medio feo, pero bueno. Y fíjense que todos estos no los puedo poner, se pone punteadito en general. No lo puedo poner. Acá esta línea tampoco la puedo poner, porque el 2 no está en el conjunto, y acá, uy, se me repasó, y toda esta línea no la puedo poner, porque el 4 tampoco está en el conjunto. Pero todo lo de adentro va. Entonces me formo un rectangulito, ¿sí? Pero que le faltan 3 de los bordes. Me queda con este bordecito, pero este bordecito, este no. ¿Sí? Este por ahí está medio pasado ahí. ¿Sí? Eso como para un ejemplito en general de que no es que siempre quede un rectangulito todo cerrado. Que estén o no los bordes depende de si los intervalos son cerrados o abiertos. ¿Sí? Eso es lo que o de qué lado son cerrados o abiertos. Y bueno, nada, eso como ejemplo, no sé si había alguno así, pero... sí, fíjense, bueno, para ese les sirve este ejemplo. Bien. ¿Alguna otra duda más? Silencio sepulcral. Bueno, yo repito, no sé si tienen alguna duda más. Si no hay más dudas, terminamos ahora. Pero si tienen alguna duda, digan y aprovechen ahora, digamos. Bueno, no tiene, digo, la duda no tiene por qué ser de esto. Me pueden decir si les quedó alguna duda del parcial, del cómo el parcialito, alguna cosa que les haya quedado, lo pueden preguntar también, no es que tarde. ¿Sí? Y si no, bueno, el viernes Mariano entonces les da una horita por si les quedan dudas de último momento. Y el lunes, acuérdense que no tienen teoría y que el parcialito es a las 5. Pero estén ahí listos un cachitito antes porque a las 5 en punto va a aparecer, ¿sí? Y van a poder ingresar. El novio, el viernes, no sé, perdón, no sé a qué hora es la consulta porque Mariano, ahí está, mira, ahí te Ahí dijo. contestaron, mira. Sí. Una de las chicas, Victoria. Sí, Víctor, desde acá no veo nada. Así que, bueno, aprovechen la consulta. Es una hora, digamos. No es que van, en una hora no es que van a resolver un montón de cosas. Pero a veces uno tiene una duda puntual y les sirve para quitarse esa duda de último momento. Bueno, un poco más tranquilo. Y nada, pónganle, digamos, primero, no se lo tomen así porque eventualmente es un parcialito, les sirve como medición a ustedes, ¿sí? No es un... O sea, si les va mal en el parcialito, lo único que les dice es, bueno, para el parcial estudie un poco más, pero no pierden nada, digamos. O sea, tienen todavía las 3 fechas de parcial y el flotante, ¿sí? Así que eventualmente tómenselo como, si lo aprueban está buenísimo, pero si no, traten de hacer la performance lo mejor posible, porque les sirve, a veces no es tanto lo que les falta para aprobar. Y está bueno para que no pierdan una fecha de parcial en ver qué es lo que les falta para aprobar. ¿Entienden? Por ahí ustedes van y se dan cuenta de que las cosas de lógica las entendieron bien, pero que con conjuntos les cuesta un poco. Entonces, para el parcial, obviamente que tienen que repasar todo, pero van a repasar más de conjuntos, que es lo que más les costó, que de lógica. ¿Sí? Entonces, digamos, es la primera experiencia, ustedes no sé si ya han tenido parcial de otra materia, pero al principio es difícil saber si saben o no saben, digamos, es la parte más difícil.
Entonces, un poco le sirve para eso también, medir la realidad, digamos, la realidad de pensé que no sabía y en realidad sí sabía, o pensé que sabía un montón y en realidad no sabía, o pensé que, o que le di bien, digamos, pensé que sabía y sí, o pensé que no sabía y efectivamente no sabía, digo. Le sirve de cualquier forma como medición para ver cómo vienen y en general ver qué reforzar. ¿Sí? Nosotros les ponemos comentarios, uno siempre aprende un poco porque lo que hacen bien, bueno, lo hicieron bien y ya está, pero de lo que hacen mal, la idea es que aprendan para no volver a hacer lo mismo. O sea, lo importante es irse del parcialito o ver la corrección del parcialito y saber más que lo que sabían antes. Porque a veces hay cosas que se aprenden cuando uno le dice, no, pero esto está mal lo que hiciste, y uno lo mira y dice, ah, bueno, y se escribe así, sí, listo, buenísimo, y ya aprende, y la próxima vez no vuelven a hacer lo mismo. ¿Sí? O sea, no quiere decir que es solamente una instancia de apruebo o desapruebo, sino que también es una instancia de aprendizaje para ustedes, y en general uno aprende cuando hace las cosas mal. O sea, la realidad es así, digamos. Nadie aprende cuando hace las cosas bien, porque si lo hice bien era porque ya lo sabía, digamos. ¿Sí? Así que tómenselo con una buena filosofía, porque además en general las cosas son así. La mayoría de las veces las cosas no nos salen, sino estaríamos todos plagados de premios de esos que le dan a la gente que le sale todo, y no es así. Así que tómenselo con paciencia, digamos. Digamos, al principio siempre le va a costar un montón, y es así. Lamentablemente, ustedes tienen que hacer un poco de cáscara y empezar a aguantarse que la situación en general es así, por más que uno le ponga voluntad, siempre cuesta. Así que, no, yo sí le digo, prefiero pintarles que la realidad del panorama y no decirle, no, sí, chicos, esto, ustedes se sientan 5 minutos en su casa y ya está, le dan el título. No, hay que estudiar un montón. Claro, hay que estudiar un montón, digamos, es la realidad para todos. Pero por otro lado, o sea, y eso yo siempre se lo digo, los alumnos que estudian les va bien. Es una cuestión de tiempo, de aprendizaje, pero lo importante es que sean constantes, que estudien y que sean receptivos a las correcciones. Más allá, no es, por eso digo, no es me fue bien o me fue mal, sino, bueno, este error no lo voy a volver a cometer. Porque a veces es eso, digamos, es no volver a hacer lo mismo mal 2 veces y eso ya es un montón de aprendizaje para ir y aprobar en la próxima fecha. Así que también tómenselo un poco con esa filosofía y bueno, no, yo espero que les vaya bien. Y más adelante, eventualmente, cuando estemos cerca del parcial, que vamos a hacer repasos, podemos empezar a focalizar en qué detalles fueron los que costaron más. Yo suelo hacer eso. Obviamente que nosotros corregimos, revisamos, y después vemos qué es lo que más costó para reforzar esos tópicos. ¿Sí? No es que los vamos a dejar en pampa y la vida tampoco. ¿Sí? Así que bueno, no les digo más monólogo, total, van a estar nerviosos igual. Nos vemos el lunes y nada, bueno, estudien mucho.